Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendita sea la Iglesia, esposa y cuerpo místico de Cristo. Benditos sean los mártires de nuestra Iglesia. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.
también. En el bautismo renacemos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Celebramos la Santa Eucaristía de este jueves, jueves eucarístico. Pedimos al Dios de la vida nos conceda gozar a todos de su paz, de su misericordia. De una manera especial pedimos por quienes ponen en el altar de Dios las siguientes intenciones. Por el descanso eterno de nuestros seres queridos, Julio César Jumique Hichos, Marcelino Macal, que cumple 18 años de fallecido. Óscar Leonel Pérez, porque falleció el día de hoy. Damos gracias a Dios por Yolanda Aldana de Macal, que cumple años de vida. María Celeste Galicia, pidiendo por su salud. Por Carlos Roberto López, quien cumple años de vida. Con estas intenciones, especialmente rogando a Dios por el eterno descanso de nuestros seres queridos difuntos, pedimos, creo, quien ha fallecido recientemente es Óscar Leonel, familiar de alguno de ustedes. Pedimos la misericordia de Dios para él, para que le perdone sus pecados, pero por todos los difuntos que también hay diariamente, pedimos por cada uno de ellos. Con estas intenciones y con las que presentan ustedes en el altar de Dios, iniciemos nuestra Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro, y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día ante la vista de todos, y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales. Esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro, y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que puedan salir, y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron, como sus padres fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban con sus ídolos, provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó a sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclama
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de Dios a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero había muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. Él, a sus pies, le suplicaba diciendo: y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: el compañero se le arrodilló y le rogaba: y te lo pagaré todo. Pero sino que fue y lo hasta que le pagara la deuda. Los compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor le dijo: sí, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Un saludo especial también a quienes nos siguen en la transmisión de la Santa Eucaristía por la página de Facebook de esta parroquia, la Sagrada Familia. Lo que presenta hoy Jesús en el Evangelio es un sermón comunitario y sigue dando consignas del perdón que debe existir, sigue dando muestras de cómo debe ser una persona que es capaz de perdonar a su hermano, de una persona que debe tener la capacidad de perdonar las ofensas. Y la propuesta ya era un poco generosa, ya era bastante la propuesta de Pedro. 7 veces, perdonar 7 veces. Y hablar de número 7, pues es hablar de un número perfecto. Y Pedro pues apuntó directamente a tener lógica en su aportación, en decir: Señor, debo perdonar 7 veces al que me ofende. Pero Jesús da un salto, y un salto inmenso. No solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, no sé ustedes si han escuchado un canto de alfareros recientemente, hasta ganó un premio o algo así, ahí, muy bonito canto. 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Es la respuesta que Jesús le da a Pedro. Y
anhelo de Jesús para la comunidad de seguidores. Ciertamente exigente. Y no podemos nosotros conformarnos y decir, pobrecitos los apóstoles, todas las exigencias que les mandó Jesús cumplir, porque nosotros somos la comunidad cristiana. Los apóstoles fueron los primeros que les tocó hacer vida lo que Jesús les mandaba, pero nosotros como cristianos somos los que debemos seguir dando muestras de ese testimonio y coherencia de vida que Jesús dio a la primera comunidad cristiana, que es la misma, que se sigue expandiendo, se sigue dando, es el mismo evangelio. No entonces cumplir nada que solo, o sea, cumplir los 10. Si alguien nos dijera o una respuesta a algo pronto que se pueda decir de la santidad, ¿qué se debe hacer para ser santos? Pues cumplir los 10 mandamientos y se va con todo y caites al cielo. Pero es que si comenzamos uno por uno, le debemos saber cuánto a cada mandamiento. Imagínense, si la tarea se saca con 10, mínimo 7, y con uno no andamos ni en el 5, entonces con un 8 en cada mandamiento, pues ya, quizá vamos pasándola. Pero hay exigencias en los 10 mandamientos, que no sé si a ustedes, pero cuesta, es difícil. Y creo yo que uno de los más difíciles y complicados es el amor al otro. Amar a Dios nos resulta muy fácil porque a Dios lo amamos y lo aman las personas buenas, los malos, todo tipo de persona dice que ama al Dios supremo. Sin embargo, decir amas a tu enemigo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, o sea, desde ahí yo creo que ya empezamos un poquito de bajón, y este evangelio nos viene a dar a nosotros también a entender el perdón a nuestros hermanos. Y entonces no es demasiado ya perdonar 7 veces, dirá Pedro. Imagínense la cara de Pedro cuando le dijo Jesús 70 veces 7. Se ha de ver sorprendido porque él dijo, quizá voy a exagerar diciéndole 7 veces. Y más aún será una exageración las 70 veces que Jesús le propone. Y nosotros podemos decir, ¿y dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la justicia, por ejemplo, cuando una mamá tiene que perdonar a una persona que ha asesinado a su hijo, a su hija, a que han asesinado a su esposo, a una persona que ha secuestrado a alguien y no sabemos cuál ha sido el paradero de aquel ser querido o qué sé yo? Y Jesús nos viene a decir que debemos perdonar 70 veces 7. Y si vemos bien, el Evangelio parece algo injusto, el hecho de perdonar todo, el hecho de que nosotros podamos decir no guarde rencor en su corazón, no sea rencoroso, rencorosa, aprenda a perdonar, pero no es lo mismo dar un consejito a estar viviendo el problema, la dificultad de lo que estoy pasando en mi vida, no es lo mismo. Entonces, les ponía de ejemplo, no es lo mismo que yo invite al perdón a una persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido a causa de otra persona, a estar en propia aquello. Entonces el Evangelio resulta un poquito injusto y podemos decir, ¿y dónde queda la justicia entonces? Vale la pena, hermanos, recordar que Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar. ¿Y cuál nos pone de ejemplo Jesús? Pues Él mismo. Toda su vida es el ejemplo. Él mismo murió a causa de los hombres, lo crucificaron, hicieron lo que quisieron con Él. Y sin embargo, ¿cuáles palabras en la cruz a sus verdugos, a los que estaban ahí al pie de la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
la justicia divina. Lo que Jesús nos manda a hacer como sus seguidores. Y el de la de hoy explica cómo Jesús le perdonó su pecado. Y no fue un pecadito simple, sino que lo negó. Y no solo lo negó como amigo, como persona cercana, de la cual aprendió y estuvo en una escuela de vida, sino que Pedro se sintió defraudado al saber que había traicionado al Hijo de Dios, al Mesías, al que él una vez había asegurado o dicho: eres el Mesías, el enviado de Dios. Pero después lo negó 3 veces, también en el relato de la pasión. Entonces el mismo Pedro fue el que recibió ese perdón. 70 veces 7 hay que perdonar. Y si Jesús no le da la hermosa respuesta de cuánto debe perdonar, Pedro entonces se hubiera quedado lejos de aquel perdón. Y podemos decir nosotros: y al Judas, ¿por qué no le tocó perdón? Quizá porque Pedro encontró el arrepentimiento y Pedro volvió a aquel que era el maestro. Judas quizás se frustró y no sé, quizá sintió y dijo: ya no tengo perdón, como muchas veces habemos personas que dicen: no voy a la iglesia porque yo siento que Dios no me perdona o aún no me perdona por lo que yo he hecho en mi vida. Yo siento que soy indigno de ir a la iglesia, de entrar, de sentarme, de orar, porque yo no siento que Dios me perdone. 70 veces 7 significa que Dios nos perdona primero, pero a veces no aceptamos ese perdón, a veces nos cuesta entender ese perdón. En el hermano nos enseñó a decir: perdónanos como nosotros perdonamos. Y yo les decía de los 10 mandamientos que nos cuesta sacar la tarea en uno, no digamos en los 10, y ahora hacer vida la oración del Padre Nuestro, que es una oración tan bella y completa que si la practicamos seguramente también nos vamos al cielo con todo y caites. Y nos encontramos pues analizando detenidamente lo que nos dice la oración: perdónanos como nosotros perdonamos. Y a veces también quedamos en deuda desde ahí. La rezamos tan mecánicamente cuando nos está yendo mal, cuando tenemos miedo, cuando estamos pasando momentos difíciles. Vamos a rezar unos 3 Padre Nuestros a ver si Dios se apiada de nosotros. Pero ya contemplando la oración, es una exigencia bastante grande para nuestra vida. En el sermón de la ira, reconciliarnos con el hermano, al altar. Y esto ahorita no me vayan a hacer caso, esto de saludar también al que nos saluda, por ejemplo, en el momento de la paz, antes de comulgar. Antes nos dábamos un abracito, a veces hasta nos íbamos a recoger las bancas, que éramos tan queridos y que todo el mundo quería darnos un abrazo. Ahora no se puede. Pero está el signo de decir: acepto al hermano, acepto sus problemas, sus dificultades, acepto las riñas que hemos tenido, y quiero y necesito aprender a perdonarle. Y no le doy el abrazo de paz o la mano, doy diciendo: quiero aprender a perdonar como Jesús nos manda, 70 veces 7, hasta siempre. Y son grandes que dejó a sus apóstoles y siguen siendo grandes para nosotros. Recordemos que una de las bienaventuranzas también era: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Debemos, queridos hermanos, estar dispuestos a poner en práctica la misericordia que Dios nos manda y sobre todo a tolerarnos unos con otros.
Y cuánta falta nos hace perdonar. Y no vamos tan lejos, en las mismas familias, los mismos esposos, entre papás e hijos, entre hermanos, entre abuelos, nietos, suegra, nuera, yerno, etcétera. Cuántas riñas y dificultades hay en una sola familia. Que la cuñada no se habla con la otra cuñada, que los hijos de aquella no se hablan con estos, que no sé qué, que la abuelita, que el abuelito y no sé cuánto. ¿Cuánto le debemos a nosotros a este evangelio? ¿Cuánta deuda nosotros terminamos teniendo a las palabras de Jesús? 70 veces 7. Y ojalá que así como nos acercamos a comulgar a la comunión, así como nos hace falta la consagrada, nos haga falta la necesidad de ser más misericordiosos con nuestros hermanos, para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. María, nuestra Madre, nos ayude a estas exigencias, y que así sea. Junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ese será para nosotros pan de vida. Silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del esfuerzo del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ese será para nosotros bebida de salvación. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Benedicto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de tu Hijo Óscar Leonel Pérez, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el descanso eterno de todos nuestros seres queridos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por haber seguido la transmisión de la Santa Eucaristía y a quienes estuvieron acá con las medidas que nos piden. El domingo la Santa Eucaristía será a las 8 de la mañana para que nos puedan, única Eucaristía dominical. Buena tarde.